Estamos estudiando en nuestra iglesia, en los días miércoles, el libro de los Salmos. A mí me tocó el primer Salmo, me tocó después creo que el 8 y ahora me toca el 12. Hemos hablado un poquito de los Salmos, y los Salmos son cánticos, ¿no? Son descripciones, súplicas de diferentes temáticas. Hay algunos salmos que ensalzan a Jesús, hay algunos salmos que enaltecen la ley de Dios, hay otros salmos que son alabanzas personales, algunos hablan acerca de alguna consejería en la elección de la vida, para el bien o para el mal, ¿no? Algunos sabemos quién lo escribió, algunos no. Y en esta noche nos toca el Salmo número 12. Este salmo es cortito, tiene 8 versículos, no es muy extenso. Saben que cuando tenemos un texto bíblico que es corto, tenemos que investigar un poquito más. Por ejemplo, si agarramos el Salmo 119, que tiene más de 170 versículos, ¿no? Ahí tenemos que leer un poquito más rápido, ¿verdad? Pero cuando el Salmo es de 2 versículos, 7 versículos, 11 versículos, se achica un poquito más y hay que estudiar un poquito más el contenido, ¿no? Yo titulé este Salmo, lo titulé, según lo que yo entendí del Salmo, lo titulé Una súplica humana y una respuesta divina. El Salmo se divide en sí en 2 partes. Tenemos los versículos 1 hasta el versículo 5, en la primera parte del versículo 5, donde se describe, el versículo 1 describe la súplica del salmista. En los versículos 2 hasta el versículo 5, la primera parte, se describe el accionar del impío. Y en los versículos 5, en la segunda parte hasta el 8, vemos la acción de Dios. Es decir, de que Dios responde la súplica del salmista. Sabemos que este salmo lo escribió el cantor de Israel, David, ¿no? Es un autor muy prolífero en los salmos y él nos ha dejado este salmo como una oración, una plegaria, cuando nosotros nos vemos sin esperanzas. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos personajes de la Biblia que llegaron a una situación tal que exclamaron a Dios sintiéndose en la soledad, en la fidelidad. Llegaron a tal punto de decir: Señor, el asunto está tan mal alrededor mío, hay tanta abundancia, tanta proliferación del mal, que parece que soy el único, ¿no? Señor, nadie más acá es fiel a ti, solo soy yo, ¿verdad? Y a veces como que la mente del salmista quedó impactada por la situación que estaba observando, ¿sí? Vamos a leer un versículo cada uno. Cristian, ¿querés empezar? ¿Te animás? Por favor. Dice: auxilio, Señor, los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra. Sol, el 2, por favor. Hablan mentiras cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? La opresión de los pobres por el temido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos sufrí. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Y el versículo 8 dice: rondando andan los malos, cuando la infamia es enaltecida entre los hijos de los hombres. Seguramente a medida que iban leyendo surgían algunas ideas en la mente de ustedes, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, la mente es conducida por el contenido de lo que estamos leyendo, ¿sí? Nosotros vemos que hay un clamor
en el versículo número 1, ante la amplitud del mal, dice: salva Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Cuando el mal está por doquier, a veces el corazón del fiel se desanima, ¿no? Y a veces uno llega a tener este tipo de preguntas a Dios, exclamaciones, y decirle: Señor, manifestate por favor. Parece como que en la iglesia a veces, ¿no?, sentimos de que vemos todo mal, todo negro, todo oscuro, a tal punto que decimos: me voy de la iglesia, ¿verdad? La vida cristiana es perseverancia. Es perseverancia, es una lucha. ¿Cuántos hermanos uno ha visitado que ya no vienen a la iglesia, ¿no?, que no quieren venir más a la casa de Dios, que dicen: algún día volveré, ¿no? Se han dejado llevar por sus ojos, por sus oídos, por lo que ven el mal en su entorno, y se olvidaron de clamar a Dios. Nosotros, cuando vemos este tipo de contenido social, ¿no?, como vio el salmista, que la fidelidad se había esfumado, tenemos estas dos opciones. O clamamos y nos acercamos a Dios suplicando que Él se haga presente, o lo que nosotros podemos hacer es sentirnos como que somos los únicos. Ese sentimiento de sentirnos como los únicos es peligroso, porque Dios siempre tiene un remanente. A veces nos sorprende que hay hermanos fieles, hijos e hijas de Dios en otras iglesias. Nosotros, colportando con mi hermano en Estados Unidos, encontrábamos a gente que se va a salvar, gente que Dios la ama muchísimo, porque son gente sincera hasta donde conocen, ¿no? Cuando nosotros vemos esta exclamación de parte del salmista, es un riesgo pensar que solo yo he quedado, ¿no? Guarda con este tipo de exclamaciones pensando que somos los únicos fieles a Dios. Jesús dijo esto, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús estaba hablando en el marco del judaísmo. El judaísmo pensaba que solo ellos se iban a salvar. Jesús dijo: no se crean de que solamente entre ustedes están los salvos, porque yo todavía tengo algunas ovejitas que no están acá. Es decir, de que la exclamación del salmista nos debiera enseñar de que Dios tiene un grupo fiel. Dios en cada historia ha levantado un grupo de personas, a veces era minúsculo, ¿no?, pero siempre hubo en toda historia, en todo momento histórico del ser humano, la presencia de personas fieles a Dios. Nosotros no sabemos cuál es el alcance del llamado que hace Dios a la humanidad. Los ángeles de Dios, así como los ángeles del mal trabajan, tienen su equipo de trabajo, los ángeles de Dios también están llamando día a día a la humanidad. Por eso la raza humana tiene que tomar esa decisión, ¿no?, si va a escuchar a Dios o si lo va a desechar. Y ahora el salmista lo que va a hacer es hablarnos un poquito acerca de las actitudes del camino del impío. Si nosotros queremos saber, y eso hace la Biblia, ¿no?, nos enseña a evitar el camino del mal, ¿no? ¿Cómo son las actitudes del malo? ¿Cuáles son las actitudes en mi conducta que Dios no aprueba? Que Dios me dice: Ezequiel, si andás por ese sendero, te voy a tener que trabajar en tu persona, en el versículo 5. Dios dice qué va a hacer con la gente impía. Miren lo que dice el versículo número 2. ¿Quién lo tiene? Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Muchas gracias. La Biblia dice que el camino del impío se basa en un accionar mentiroso y luego dice de adulación. Y fíjense en que la adulación tiene que ver con una alabanza, con una alta carga de falsedad, una hipocresía, ¿no? Cuidado con la adulación. Inclusive también la palabra allí mentiras es una carga de palabras vacías.
¿sí? Es algo que estoy hablando, pero que no tiene ningún contenido de verdad. Si nosotros tenemos, hermanos, la tendencia de mentir, estamos andando en el camino del impío. Si tenemos la tendencia a adular para ganar el favor de alguien, estamos andando en el camino del impío. El versículo 3 nos dice: Jehová destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla con jactancia. La jactancia es una actitud altanera. La jactancia, ¿cómo? Soberbia, petulante, orgulloso, ¿no? Y ahora esa mirada personal, interna, se va a manifestar en las palabras. ¿Cómo habla alguien jactancioso? Eso se ve en las palabras y sobre todo en el versículo 4. Fíjense ustedes cómo habla alguien jactancioso. Dice 3 cosas, o tiene 3 formas de ver sus ideas personales. Primero dice: a los que han dicho, versículo 4, por nuestra lengua prevaleceremos. Ellos saben, el camino de los impíos saben el efecto que tiene el uso de la lengua. El impío emplea mal el instrumento del habla. Cuidado con nuestras palabras. Cuidado con lo que hablamos. Luego el segundo aspecto del impío dice: nuestros labios son nuestros. Estas palabras desechan a Dios como creador. No le dan gloria a Jehová que los hizo y le da la existencia, sino que ensalzan su egolatría. Se colocan ellos mismos como la autoridad. Es mi cuerpo, es mi vida, hago lo que quiero, nadie me puede decir nada. Como le pasó a Nabucodonosor. Tremendo. Esta es la gran Babilonia que construí. Claro, se engrandeció el tipo. Y la Biblia dice que fue humillado. Y la tercera cosa que hace el impío en el versículo 4, dice: ¿quién es Señor de nosotros? Desechan nuevamente la administración del legislador del universo. Ellos viven la vida como si nadie va a pedir control de lo que hacen. El ser humano a veces tiene esta actitud jactanciosa, ¿no? De decir: yo manejo mi futuro, yo manejo mi vida como quiero y no tengo ningún amo. Tenía una compañía de trabajo que decía en su estado ahí, en su descripción del WhatsApp: ni Dios ni amo. Interesante, ¿no? Duro. Es una frase totalmente atea. Excluye a Dios directamente en esa frase. Incluso, perdona, en Nabucodonosor, ¿te acuerdas cuando los jóvenes hebreos les dice: ¿qué Dios los va a librar de mí? ¿Qué Dios? Tremendo. Daniel 3, ¿no? Sí. Terrible. Fíjense ahora la última cosa que hacen los impíos. La primera parte del versículo 5. ¿Qué dice? Hasta necesitados o menesterosos. ¿Quién lo tiene? Por la opresión de los pobres. Ahí está. Por el gemido de los necesitados. Ahí está, muchas gracias. Fíjense ustedes que el impío, si puede explotar al pobre, lo hace. Este es el sendero del impío. El salmista lo que hace es describirnos la conducta, el comportamiento del malo. Dice: es mentiroso, es jactancioso, es adulador, no tiene a Dios en su camino, desprecia a Dios como su creador, son dueños de su propio cuerpo y explotan al pobre. 7 cosas que nos describe el salmista. 7 cosas que nos dicen: mira, ten cuidado de tus actitudes porque puede andar o estar enmarcada en el sendero de la impiedad. ¿Pero Dios se va a quedar callado? Todos estos versículos son la súplica humana. Ahora viene la respuesta de Dios. Porque Dios se hace presente. Hermanos, Dios habla de que nosotros por nuestras palabras seremos condenados. Dios va a pedir juicio a cada ser humano de lo que habló en esta tierra. Elena G. de White tiene una cita allí en uno de sus libros, Palabra de vida del Gran Maestro, que ella dice: de todos los dones que hemos recibido,
de Dios, dice, ninguno puede ser una mayor bendición, o maldición si se usa mal, ¿no? Mayor bendición que el don del habla. Qué importantes son las palabras. Según lo que uno habla en el juicio, va a ser o vindicado o va a ser condenado. El impío emplea muy mal su palabra. Se expresa de una forma que no agrada a Dios. Y ahora Dios dice que tiene muy en cuenta hasta el suspiro de los pobres. Fíjense lo que dice el 5 en la segunda parte. Ahora me levantaré. Esta palabra levantaré indica de que Dios ahora toma las riendas de la situación. Dice, ahora me levantaré, pondré a salvo al que por ello suspira. Noten que Dios actúa dando dos cosas al necesitado. Primeramente da salvación. Salvación, es un rescate, es una ayuda. Dios sostiene al necesitado. Al que es oprimido por el impío, Dios lo tiene en cuenta. Y luego también dice, al que por ello suspira. Miren, esto es asombroso. Dios sabe hasta tus suspiros más íntimos. Dios sabe hasta esos gestos que nadie ve, esas lágrimas que ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu esposa, que nadie tiene en cuenta. Dios conoce esa parte íntima de tu vida. Hasta en esas cosas Dios se acerca a la humanidad. Dice el texto, ¿no? Pondré a salvo, daré ayuda, daré salvación al que exclama suspirando a mí. No hay ningún dolor, ninguna alegría, ninguna emoción tuya que se pase por alto a la mirada omnipresente de Dios, que Dios todo lo ve. Versículo número 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Lo que nos está diciendo es, el impío usa su lengua para el mal. Pero te puedo asegurar, dice el salmista hablando bajo la conducción del Espíritu Santo, de que lo que Dios te dice es verdad. Tú puedes elegir el sendero del habla del impío o puedes escuchar las palabras de Jehová. Las palabras de Jehová son puras, son verdaderas. Dice el texto, como plata refinada. ¿La plata empobrece o enriquece al que lo tiene? Así son las palabras de Jehová. Te dan recursos, te dan una armonía en la vida, te dan otra perspectiva que la gente de afuera no las tiene, lamentablemente. Las palabras de Jehová enriquecen a aquellos que se apropian de ellas. La persona puede decir, la Biblia no sirve para nada. Pero la Biblia dice, mira, si tú retienes mis palabras, lo que yo te estoy diciendo es verdadero. Es digno de confianza. Imagínense que la plata, el horno está a un fuego altísimo y una vez ya queda purificada la plata. Dios dice, ese proceso lo repetí 7 veces. Puedes confiar tranquilamente en lo que yo te estoy diciendo. Versículo número 7. Tú, Jehová, los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. Esto es asombroso. La palabra guardar es atesorar, es considerar alguien que te protege. Protección. Cada generación el pueblo fiel de Dios fue resguardado por Dios. Dios nunca dejó a su pueblo. Pese a que la llama de la verdad casi se apagó, Dios inclusive cuidó a sus fieles en esos tiempos difíciles. Y noten ustedes que habla de generación. Cuando habla de generación, habla de las épocas, las etapas de vida, los cambios de generación que ha tenido la humanidad. Algunos hablan de generación de 40 años, otros hablan de 60, otros hablan de 80. Generaciones diferentes. Dios dice, si en esta generación hay maldad, si tú eres fiel, si tú confías en mis palabras que son dignas de confianza, yo te voy a cuidar. Y este llamado hace el apóstol Pablo. Allí en Filipenses 2:14 dice, haced
todo sin murmuraciones ni discusiones. Él habla, ¿no? ¿Cómo hablar? Y el versículo 15, el apóstol dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Dios nos llama a nosotros a brillar en esta generación mala. Y el versículo 8 cierra, aunque el mal llegue hasta las estructuras gubernamentales, políticos, los referentes lleguen a vivir el mal, el Salmo nos deja muy en claro que Dios sabe quién es de Él. ¿Qué nos enseña este Salmo? A mí una de las conclusiones que me gustó del Salmo es, hay que perseverar en la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. En la vida cristiana hay momentos donde uno se puede desanimar. La clave no está en irse, la clave no está en cuestionar, la clave está en hablar con Dios y aferrarnos a Él. Otra enseñanza que me dejó este Salmo es que Dios siempre tuvo un pueblo fiel en cada generación de la humanidad. Si nosotros lo decidimos, podemos ser parte de esa generación llamada a alumbrar a esta generación mala y perversa, si lo deseamos. Si lo deseamos. Dios en cada momento de la historia tuvo a sus hijos fieles. Ojalá que nosotros nos animemos, escuchemos la respuesta divina en este Salmo y podamos andar en sus caminos. Que Dios les bendiga ricamente y que Dios nos ayude a vivir este Salmo número 12.